Y hoy nos corresponde pasar por la carta a la iglesia de Esmirna. Esta sería la segunda iglesia a la que el Señor Jesucristo le escribe. En el capítulo 2, ¿verdad? Hay dos capítulos, tanto el 2 como el 3, que comprenden los 7 mensajes a las 7 iglesias. Si usted va al texto, va a encontrar entre el capítulo 2 y el capítulo 3 los 7 mensajes específicamente que se les da a cada una de ellas. Y hoy vamos a revisar el mensaje a la iglesia de Esmirna. El jueves recién pasado tuvimos la bendición de poder compartir, ¿verdad? Los 7 mensajes condensados en una sola, en un solo formato, digámoslo, para poder ir distinguiendo la orden que el Señor le daba a cada uno, las virtudes que cada uno tenía y los errores que cada uno tenía y la recomendación que el Señor le hacía a cada uno de ellos. Y eso estaba en un formato tipo tríptico donde se podía ver cada iglesia con cada necesidad y sus cualidades, ¿verdad? Los hermanos del estudio bíblico saben de lo que hablamos. Si usted requiere retomar o más bien tomar el curso del libro de Apocalipsis, si no nos puede acompañar los días jueves a las 7 de la tarde, lo puede hacer a través de YouTube, ingresando, ¿verdad?, al sitio de la iglesia, Primera Iglesia Bautista, y ahí va a encontrar claramente todas las ediciones por YouTube de los estudios que hemos hecho. El libro de los Hechos, el libro de Romanos, el libro de Tito consecutivamente, y ahora estamos en el libro de Apocalipsis. Era un anhelo de muchos hermanos estudiar el libro de Apocalipsis porque tiene mucha figura, simbología y tanta cosa que se especula a través del libro. Pero hoy vamos a ver este mensaje específicamente con la idea de poder entender cómo los cristianos de la iglesia de Esmirna entendieron el mensaje. El contexto, la cultura, ¿verdad?, las costumbres locales, claramente afectan la fe de los creyentes. Y eso es lo que definimos el día jueves. Porque de alguna manera la cultura, el idioma y todo lo demás define nuestra identidad. Pero lo que los creyentes tenemos como identidad, aparte de todas estas cosas que son inherentes al lugar donde uno nace, ¿verdad? El idioma es inherente al lugar donde uno está, porque hay que hablarlo de modo que se pueda comunicar, ¿verdad? Puede aprender otro idioma, por supuesto que sí, pero el local es definitivamente necesario para poder hacer todo lo que hace y poderse comunicar. Por lo tanto, la costumbre tiene un peso importante, la cultura local tiene un peso importante al momento de ejercer nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque podemos ser llevados de alguna manera por la corriente cultural en aquellas cosas que incluso podrían ser pecaminosas, ¿verdad? Pero que la cultura las defiende y las define como algo normal o bueno. Por lo tanto, usted como creyente tiene que discernir, y eso es lo que hizo la iglesia de Esmirna, por lo cual se convierte en una de las iglesias, si no la iglesia perseguida. La iglesia de Esmirna, en esencia, es la iglesia perseguida de estas 7 iglesias. Estaba sufriendo discriminación por el gobierno romano, por eso que Cristo la define como una iglesia pobre, ¿verdad? Pero pobre en lo económico, pero no en lo espiritual. En los primeros tiempos del cristianismo, ¿verdad?, de la iglesia constituida, cuando la fe era puesta a prueba por el fuego y la persecución, el evangelio enfrentó gran oposición de parte de las religiones existentes y circundantes de la época, además de los propios gobiernos. Sin embargo, al tiempo de escribirse la carta a Esmirna, escúchelo bien, ya está sucediendo el recambio generacional, siendo el apóstol Juan el último bastión vivo de los apóstoles que vieron y estuvieron con Jesús. Esta es una época crucial. Juan es el último apóstol vivo, no hay ningún otro apóstol que haya sobrevivido a esta fecha cuando se escribieron las 7 cartas del Apocalipsis. Por lo que estamos al inicio, en ese momento de la escritura de Apocalipsis, ¿verdad?, de la nueva generación que sucede a los apóstoles y quienes se levantaron a defender la fe y la doctrina de los apóstoles y de Jesucristo. De esta misma iglesia se levanta un discípulo
que se convirtió en obispo de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo. ¿Alguna vez usted escuchó este nombre? Si no lo ha escuchado, vea en YouTube o busque de alguna plataforma quién es Policarpo. Yo voy a hacer una referencia muy cortita. Él se convirtió en el obispo de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia a la que Jesús le escribe. Quedó registrada su historia como uno de los primeros mártires de esta primera generación de cristianos. Policarpo nació en el año 69. Él fue discípulo directo del apóstol Juan, lo que lo convirtió en uno de los últimos vínculos vivos con los primeros seguidores de Jesucristo. Fue un defensor de la sana doctrina, siendo un varón sabio y firme, sostenedor de las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, denunciando y rechazando la doctrina de los gnósticos que distorsionaban las enseñanzas de Cristo. Desempeñó un papel importantísimo para la resolución de disputas entre los cristianos de Oriente y de Occidente, es decir, todos los cristianos de la parte de Asia, ¿verdad?, del Medio Oriente, como también de la parte occidental, que serían no nosotros, sino los europeos para la fecha. Ya América todavía en esa época no existía como la conocemos ahora, ni como los conquistadores la nombraron, ¿verdad? Por lo tanto, cuando habla de Occidente, está hablando del Occidente más cercano, que serían los europeos, que ya eran pueblos, de los cuales Roma también era parte de Occidente, ¿ya? Oriente es todo Asia Menor, Turquía y todo ese sector, incluido Israel. Por lo tanto, entre cristianos de un sector y otros, Policarpo fue uno de los que pudo unir la doctrina para hacer saber, tanto a ellos como para los otros, que tenían otra cosmovisión, ¿verdad?, cultural, por su formación cultural, entender las doctrinas del Evangelio. Policarpo fue un gran sostenedor de la sana doctrina. A través de sus cartas, entre las cuales figura la carta a los filipenses, ¿sabía que hay una carta extrabíblica que también le fue escrita a los filipenses por Policarpo? Si usted tiene la oportunidad de leerla, yo me emocionaba mucho, porque él no es apóstol y no es de la primera generación. Sin embargo, la autoridad que recibió del Señor a través de quienes lo discipularon, se convirtió en un pastor supervisor, un obispo importantísimo de todo este sector de iglesias del Asia Menor. Y una de las cartas que dirige es a la iglesia de Filipo y les recomienda mantenerse firmes en la fe, les recomienda mantenerse unánimes. Todo lo que el apóstol Pablo escribía, él como que lo reafirma. Todo lo que los apóstoles dijeron, él lo condensa en una carta y les vuelve a hablar de las mismas cosas que le fueron enseñadas. Es muy genial la carta, a mí me gustó mucho cuando la pude revisar ya más detenidamente. Por lo tanto, estas cartas, ¿verdad?, como también la propia iglesia de Esmirna registró el martirio de Policarpo, de modo que estos documentos extrabíblicos son históricos, válidos en su historia y en su registro histórico, ¿verdad? Pero lógicamente que son extrabíblicos, usted no los va a encontrar en la Biblia. Pero sí esos son válidos para entender la historia de la iglesia de Cristo. Amados, estos escritos de su gran labor pastoral, en ellas se instaba a las iglesias a mantenerse firmes y rechazar a las herejías y las falsas enseñanzas. Ya anciano, el hermano Policarpo fue considerado una amenaza para el Imperio Romano. El Imperio Romano para su fecha estaba a cargo de Marco Aurelio, un capitán célebre en la historia, ¿verdad?, en la historia del Imperio Romano, muy conocido, hay películas acerca de él. Y en su mandato, Policarpo fue arrestado. Entre todos los cristianos que estaban en la diáspora para huir, ¿verdad?, para arrancar, los cristianos iban arrancando y predicando y estableciendo iglesias. De eso se trató la persecución cristiana. Los hermanos huían con toda su familia cuando veían la amenaza de la persecución. ¿Y qué hacían? Se trasladaban a otra ciudad y allí comenzaban una comunidad cristiana. Por lo tanto, la persecución sirvió para expandir el Evangelio.
Sin embargo, Policarpo valientemente quiso quedarse en Esmirna, y cuando fue arrestado, llegaron delante de él sus captores, ¿verdad?, para ser llevado ante el procónsul allí en la ciudad de Esmirna. Sucedió que él los recibió con cariño, les abrió la casa a sus propios captores, les ofreció comer, los sentó a la mesa y después se dejó llevar, arrestado, para comparecer justamente frente al procónsul. El procónsul le pide que niegue a Jesús, y Policarpo dice unas palabras célebres. Dice: durante 86 años le he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey y mi salvador? Fueron las palabras de Policarpo, porque estaba siendo obligado justamente a honrar al César y a negar a Cristo. Negar a Cristo significaba renunciar a la fe. Jurar lealtad al César era la opción, y la otra era morir. Por lo que la determinación, ¿verdad?, de blasfemar contra Jesús era algo inconcebible en el corazón de este gran obispo. Por lo tanto, él, por esta declaración y no renuncia al Evangelio y a Jesucristo el Señor, fue condenado a ser quemado vivo en la hoguera. Por lo tanto, Policarpo se convierte en el primer mártir de esta iglesia, siendo su propio pastor. Según algunos testigos presenciales, mientras las llamas lo rodeaban, su cuerpo no ardía. En cambio, parecía que brillaba como el oro en un horno de fuego, y una dulce fragancia impregnaba el aire del lugar donde estaba siendo quemado. Al ver esto, los verdugos lo apuñalaron con una lanza ahí en el costado, y en ese momento un gran torrente de sangre extinguió las llamas de la hoguera. Los cristianos de Esmirna registraron cuidadosamente su martirio, preservando su historia como uno de los relatos más antiguos, quedando en evidencia las advertencias de Jesús y la persecución a la que le hace referencia en esta porción de Apocalipsis. Estas últimas frases son re importantes porque es la conexión del sermón respecto de las vivencias de Policarpo y la iglesia de Esmirna, ahora al momento de leer la carta a la iglesia de Esmirna. Ponga mucha atención y conecte por favor esta historia, porque es la misma iglesia que estamos por leer. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Apocalipsis capítulo 2, del verso 8 al 11. Y dice, fuerte y claro, y escribe. Apocalipsis está en romano, hermano. Le falló una tecla. Ok. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este punto, Jesús se presenta a la iglesia de una manera muy particular. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Esmirna? Como el primero y el último, como el que estuvo muerto y vivió. Con esta última frase, que estuvo muerto y vivió, hace alusión directa a la resurrección, dando a entender lo importante que es para la iglesia. Escuche bien, lo importante que es para la iglesia, a pesar del martirio y la persecución y los peligros asociados de ser un cristiano. Hay esperanza. Jesús marcó
con su propia vida el martirio en la cruz y su victoriosa resurrección de entre los muertos, convirtiéndose esta doctrina en una de las principales promesas de esperanza del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, su presentación ya dice mucho. El que estuvo muerto y que vivió. Cuando Jesús mira a la iglesia de Esmirna, la mira con compasión y con amor. Es la única iglesia, entre otras dos iglesias, una de las dos iglesias a las cuales Jesús no le reclama nada. Estaba todo perfecto. Por supuesto que en la vida real, la iglesia de Esmirna se sentía pobre y en desmedro. Estaba siendo perseguida. Pero en lo espiritual, Dios la veía como una iglesia rica, como una iglesia pujante, una iglesia victoriosa, una iglesia llena de virtudes. Mire la percepción de Dios y mire la percepción de la propia iglesia. Por lo tanto, cuando el Señor le dice, tú eres pobre, pero eres rica, es porque tenían lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Justamente amor por Jesucristo, que es lo que le reclama a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, la doctrina de la resurrección, en solo esta frase, se ve reflejada porque los hermanos están entendiendo perfectamente lo que significa estar muerto y volver a la vida. Ellos sabían que Jesús había muerto y al tercer día resucitó para levantarse victorioso de la muerte. Por lo tanto, si a ellos les venía esta persecución, ¿la esperanza cuál era? Resucitar, al igual que Cristo lo hizo. Son las enseñanzas apostólicas. La resurrección de los muertos es algo muy importante. Y el día jueves recién pasado una hermana nos preguntaba, pastor, ¿pero y qué es la segunda muerte? Bueno, al ratito lo vamos a definir. Segundo, esta es una de las dos iglesias a las cuales el Señor no le recrimina nada. Son ejemplos de fidelidad a Jesús, a pesar de la pobreza y el contraste a las iglesias con una mayor economía. Sin embargo, parece ser que la calidad de estos cristianos fieles los proporciona el rigor de la experiencia de vivir la fe a pesar de los peligros, lejos de toda comodidad y de cualquier privilegio. Por lo tanto, ¿qué hizo de Esmirna la iglesia que fue? La misma persecución. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar a dudas. Cuando se tiene que exponer la vida por causa de Cristo, ahí es donde se ven los verdaderos cristianos. A lo largo de la historia muchos han retrocedido en la fe, pero el verdadero cristiano, en medio de la persecución, a pesar de que su propia vida esté en riesgo, va incluso a estar dispuesto a morir por su Señor y Salvador. Como lo hizo Policarpo y como lo han hecho miles y millones de creyentes que han muerto por la causa de Cristo el Señor. Por lo tanto, seguimos contando los mártires de la iglesia hasta el día de hoy como aquellos que, enfrentando la persecución, en Medio Oriente hay una persecución terrible contra la cristiandad. Son nuestros hermanos que en el día de hoy, como también en América Latina, en México y en muchos otros lugares, hay una persecución asesina contra creyentes cristianos evangélicos. ¿Y quiénes son ellos? Los que mueren se convierten en mártires actuales de la fe. Por lo tanto, tanto Policarpo como todos aquellos que en el tiempo han dado su vida por la fe del Señor Jesucristo, son justamente aquellos que, pudiendo alcanzar un estatus o una comunidad, han renunciado a todo eso por amor a Cristo. Ya tenemos, eso es un ejemplo de fidelidad, hermano. Hay que admirar a la iglesia de Esmirna. Y no es buscar el dolor, ni tirarnos para el otro lado de ser hedonistas. Ya no buscar el dolor por simplemente querer sufrir. No, si hay que padecer por causa de Cristo, hay que enfrentar la situación. Mire que muchas veces nosotros nos quedamos callados y perdemos nuestra fidelidad al Señor simplemente por conservar nuestro estatus de comodidad y privilegio. Tercero, supieron reconocer a los falsos maestros, a los falsos judíos. Estaban firmes en la fe. Y esta es una característica de Esmirna,
firmes en la fe y firmes en la enseñanza apostólica. Es decir, tenían un buen fundamento, lo que les permitía reconocer las falsas enseñanzas. ¿Cómo usted reconoce las falsas enseñanzas? Entre las muchas doctrinas que hoy por hoy se predican en las redes sociales y en todo lugar, conociendo las Escrituras. Es la única manera, estudiando la Biblia. Por lo tanto, el jueves para nosotros se vuelve primordial. La escuela dominical, que va ya a comenzar, como el día de estudio bíblico, se vuelve fundamental para no alimentarse de cualquier cosa que a usted le parezca que está bien. ¿Cómo usted sabe reconocer? Si no abre las Escrituras. Si las Escrituras no dicen lo que se está afirmando, es posible que quieran torcer las Escrituras, estas falsas doctrinas y falsos maestros que proliferan en este tiempo. Ya lo hacían en la primera iglesia del primer siglo. Por lo tanto, la iglesia de Esmirna se caracteriza por una iglesia que sabía distinguir el verdadero evangelio y la sana doctrina del evangelio de Jesucristo. Hoy se proclama y se dice es que esta iglesia es de la sana doctrina. Y muchos de los que se toman de esa frase y la hacen propia son los más equivocados porque han desviado y pervertido el evangelio de Jesucristo. Amados, es importantísimo ser conocedores de la palabra porque es lo único que nos hará y nos permitirá reconocer las falsas enseñanzas y aquellos lobos que se introducen a la iglesia para inyectar veneno doctrinal y lo único que hacen es conseguir dividir las iglesias y proveer desgracia a la comunión que los hermanos tienen con amor y sinceridad. Amén. Así que aprendamos a reconocer a los falsos maestros. El apóstol le escribe ahí el mensaje de Jesucristo y les dice: ustedes, quienes saben reconocer a los que se dicen ser judíos y no lo son. Es una frase similar que se utiliza en Apocalipsis 3:9. Se hace referencia a lo mismo. He aquí a otra iglesia, por supuesto. Le dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Mire cómo Jesús considera a este grupo de judíos. Los llama sinagoga de Satanás. Por lo tanto, amados hermanos, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque no basta decir que Jesús es mi Señor. Se necesita comprobar que usted y yo somos verdaderos creyentes, que hemos sido regenerados por la acción poderosa del Espíritu Santo y hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por lo que entendemos claramente que cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles, como el libro de Gálatas, ¿verdad?, nos indican que los judíos hicieron mucha oposición a la proclamación del Evangelio, es decir, los portadores de la palabra, de la Torá, del Antiguo Testamento, ellos se opusieron, y aquí hay una serie de versículos bíblicos, por ejemplo, Hechos 13, 50, 14, 2, 5 y 19, y Hechos 17, versículo 5, todos estos versículos, si los dije muy rápido, los puede revisar después, registran cómo grupos de judíos se opusieron al apóstol Pablo en la evangelización, y lo estudiamos en el libro de los Hechos. Tanto fue así que un grupo de judíos judaizantes, allá no más poder, conspiraron contra el apóstol Pablo. 40 varones dijeron: no vamos a comer, ni beber, ni hacer nada hasta que veamos muerto a Pablo, que está predicando esta nueva doctrina. Se juramentaron para perseguirlo y matarlo, tal cual como lo hacía el propio Pablo antes de iniciar su fe en Jesucristo cuando se encontró camino a Damasco. Por lo tanto, los judíos se convirtieron en una de las principales oposiciones a la iglesia naciente. Si no era por los judíos la persecución, lo era por los gnósticos, y si no era por los gnósticos, era por los romanos, entre otros peligros de imperios que persiguieron a la iglesia del Señor. Por lo tanto, la iglesia supo reconocer las falsas enseñanzas que querían distorsionar el Evangelio de Cristo. Cuarto, ya voy terminando,
la advertencia de Jesús a los creyentes de Esmirna. Y esto es súper importante y lo debemos conectar con la historia de Policarpo. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Esa es la advertencia de Jesús. Detrás de los malos líderes humanos, escuche bien, está presente la fuerza personal del maligno. Satanás ocupando al propio emperador romano. Satanás ocupando a grandes gobernantes. Satanás haciendo que imperios, que países como los que estamos viendo hoy día entren en conflicto solo por intereses económicos. ¿Qué mueve el corazón de esa gente? Si ellos no van a la guerra, no les importa mandar a sus propios compatriotas a morir. Usted puede estar de acuerdo con un bando o con lo otro, pero cualquiera sea de allá o de acá, todos ellos están movidos por intereses personales, económicos, egoístas, que lo único que hacen es traer daño, ¿verdad? El emperador romano, ¿qué quería? La adoración de los más difíciles. ¿Cuál era el grupo más difícil para adorar al César? Los cristianos, porque ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor al Señor y no negar la fe. Por lo tanto, amados hermanos, entendemos que la advertencia de Jesús es clara para esta iglesia. ¿Cuál era? Que iban a sufrir, que iban a ser perseguidos, que iban a ser echados en la cárcel. Y yo me pregunto, si Jesús le dice esto a la iglesia, ¿por qué tantos creyentes creen que el Señor nos va a librar de la desgracia que viene, de la ira, ¿verdad? De la gran tribulación. Dice que nosotros no vamos a pasar por eso, pastor. Esta iglesia pasó por su gran tribulación y esta iglesia fue exterminada justamente por causa del Evangelio, y los hermanos murieron tal cual como Policarpo, porque es uno de los registros, entre otros muchos, lo que hace ver que el Evangelio en sí mismo también conlleva sacrificio, martirio, dolor y sufrimiento por causa de la fe. Si usted no está dispuesto a asumir esas consecuencias, ¿qué clase de creyente es? Tal vez sea esta la advertencia a sistemas, ¿verdad?, gubernamentales. No estoy refiriéndome a lo que va a pasar ahora, pero tarde o temprano en Chile tal vez podamos perder la libertad religiosa. ¿Y qué sucedería entonces? Es que no vamos más a la iglesia. ¿Cuántos no fuimos más a la iglesia obedeciendo una orden, ¿verdad?, sanitaria? Y en buena hora la obedecimos. Pero fue tan fácil para el gobierno y para los gobiernos humanos de esa época cerrar los templos y los centros de lugares de concentración de personas. ¿Fue fácil o no? Bastó una orden presidencial y todos en la casa. ¿Quién salía sin permiso? Nadie salió, pues. Y ahí fue que quedamos así, pues, comiendo pan amasado, jugando a las cartas, dominó por aquí, por allá, tratando de divertirnos en una pandemia donde nadie pudo salir con la libertad que lo hacemos ahora. Porque para el mundo y para los gobernantes es muy fácil ejercer autoridad y llegar al autoritarismo, pero cuando la fe se ve puesta a prueba, ¿qué hará el creyente? Cuando ya es la fe la que es cuestionada, no por razones sanitarias, sino más bien porque no quieren que exista la fe en Dios. Se ha erradicado en muchos países y en el nuestro también el lugar que antiguamente teníamos en la educación, en los colegios, y nuestros niños tenían la libertad de recibir su religión. Pero nos convertimos en el país laico que somos y en vez de tener libertad, se hicieron prohibiciones y se guió por una ideología de género que lo único que hizo fue apartar a las nuevas generaciones del respeto a la familia, del respeto a los profesores, del respeto a la autoridad y del respeto a Dios mismo. Y no es culpa de nuestras nuevas generaciones, es culpa de nosotros el haber permitido que ideologías minoritarias vinieran a ejercer tanto dominio sobre nuestros países. Pero la persecución religiosa es una realidad. Y la iglesia hoy está siendo perseguida ideológicamente, aunque tal vez no sea violenta en lo físico, pero en lo ideológico también estamos siendo perseguidos. Cada vez más arrinconados a nuestros templos.
Y Dios permita que nunca nos quiten la libertad de salir a predicar como lo hacemos ahora en la calle. Amados, la iglesia de Esmirna es un ejemplo y le dice: no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Y cuál es esa segunda muerte? Apocalipsis es clarísima. La primera muerte estaría considerada como esta muerte natural que sufrimos todos, pero la segunda muerte es la condenación eterna que sufrirá todo aquel que rechaza el Evangelio de Jesucristo el Señor. La definición del Apocalipsis a la segunda muerte es la condenación eterna y la separación sin retroceso de todos aquellos que, habiendo sido influenciados por la palabra, que habiendo escuchado el mensaje, lo rechazaron voluntariamente y no quisieron venir al conocimiento de la verdad. Esa es la segunda muerte. Cuando se abran los libros, en el juicio final, y su nombre se haya inscrito allí, pudo haber estado muerto, pero dice la palabra que se levantará victorioso de la muerte para resucitar en gloria. Pero hay una segunda resurrección, dice también Apocalipsis, y vamos a pasar por ahí en algún momento cuando nos encontremos en ese pasaje. Y dice que la segunda resurrección fue para muerte eterna y confusión eterna. ¿Qué significa? Que todos vamos a resucitar, los creyentes y los no creyentes, pero unos para gloria y los otros para condenación eterna. Gracias al Señor que los que estamos aquí vamos a participar de la primera resurrección. Amén. ¿Está inscrito en el libro de la vida? ¿Tiene seguridad de esa esperanza? Sea que este cuerpo se deshaga, dice el apóstol Pablo. Una casa espectacular tenemos allá. Imitemos a la iglesia de Esmirna, una iglesia sencilla, humilde, pobre económicamente, pero rica porque tenían lo más importante. Aprendamos de ellos. ¿Qué tenían? Fidelidad. Mire a su hermano y vea si es que es fiel. Por favor, mírelo. ¿Lo encuentra fiel al hermano o a la hermana? Sí. Ha guardado la fe. Desde que conoció a Cristo no ha retrocedido. Eso se llama fidelidad. Siga así, hermano. Siga siendo firme. Firme en la fe. ¿Qué significa? Defensor de la doctrina, defensor de la palabra, defensor del Evangelio de Cristo. No para ir a pelear, sino para mantenerse firme en el fundamento que ha creído de su fe. Otra característica que debemos aprender de la iglesia de Esmirna es el valor frente a la muerte por causa de Cristo. El valor que ellos tuvieron para entregarse por entero. Una iglesia que, aunque es pobre, Jesús la considera rica por poseer lo mejor. Y poseer lo mejor es tener a Cristo.